Muy buenos días a todos nuestros hermanos y hermanas que están con nosotros en esta mañana, a todas aquellas mujeres que se han conectado. Quiero felicitarlas hoy por ser un día muy especial para nosotras las madres, un privilegio que Dios nos ha dado de poder ser ese ser que trae vida al mundo, esos hijos que se convierten en una bendición para cada una de nosotras. Así que felicitaciones a todas y sean todas bienvenidas. Hoy tenemos un tema muy especial. El tema de hoy se llama tradición, razón o revelación. Hemos venido estudiando Mateo capítulo 14. La semana pasada vimos también cómo algunas situaciones de temor pueden ocasionar en nosotros algunos ajustes emocionales que pueden ser perjudiciales en nuestra vida, y que la mejor solución es siempre acudir a nuestro Maestro, a nuestro Señor, en ayuda, en auxilio, porque Él nunca nos dejará solos. Quiero saludar a Jessica Paola Loaiza Gómez, quien está con nosotros. Sea bienvenida, Jessica. Siempre estás fiel y ahí en todos estos estudios. Te he notado en varias ocasiones y espero que sigas permanente con nosotros. También está Andrew Guarín. Andrea, bienvenida en esta preciosa mañana. Qué bueno es poder compartir con ustedes cada uno de estos estudios y poder ser edificados para la gloria de Dios. Gloria Vasco también está con nosotros, Daniel Castañeda, Robinson Andrés Moscoso, bienvenido. Hemos estado laborando ya, algunos de mis hermanos les toca trabajar, pero aún así están pendientes y al tanto de todas las actividades que realizamos en nuestra iglesia Palabra y Renovación. Este espacio ha sido muy especial para nosotros, para ser edificados, para crecer en el conocimiento de la palabra de Dios, que es el gran propósito que tenemos cada uno de nosotros, crecer en el Señor, como nos manda el apóstol Pablo a través de la carta a los Colosenses, que hemos de crecer en el conocimiento de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. También quiero saludar a Sonia Rodríguez desde San Cristóbal, que está con nosotros en esta mañana. Sonia, Dios te bendiga, y todos aquellos que siguen en conexión con nosotros. Vamos a estar entonces dando inicio a este trabajo, a esta labor, a esta enseñanza en el día de hoy. Vemos que estamos estudiando a partir del capítulo 14 el año de pasión de la vida de Jesús. Y este año de pasión lo dividimos en dos partes, ¿cierto? Su primer semestre, que es el que estamos estudiando en la actualidad, es un semestre de retiro, un semestre donde el Señor hace algunos viajes, y esos son los que estamos viendo, las cosas que acontecieron en el transcurso de este recorrido, los milagros que hizo, la palabra que enseñó. Y hoy vamos a continuar entonces con parte de ella, recalcando en lo que son las tradiciones, la razón o la revelación de la palabra del Señor. Jesús entonces en su primera gira la comenzó por causa de la muerte de Juan el Bautista, cuando el Señor Jesucristo recibe el mensaje de sus discípulos, quienes le anuncian que Juan el Bautista había sido muerto por Herodes Antipas. Entonces Jesús decide salir de Capernaum e irse a hacer su primer recorrido a un desierto, un lugar desértico de Betsaida, que era una ciudad de la provincia de Ituria. Vemos también que en Galilea estaba gobernando Herodes Antipas, y que Herodes Antipas era un hombre bien difícil, un hombre que le gustaba hacer alboroto, escándalo, y que también era un perseguidor de las cosas espirituales a causa de su condición moral. También vemos que en Ituria gobernaba Herodes Felipe, que era uno de los más nobles de la familia de los Herodes. Entonces Jesús, huyendo quizás del alboroto, porque aún no había llegado su tiempo, se estaba diciendo que él era la resurrección de Juan el Bautista, y seguramente Herodes quería también perseguirle por su mensaje, por su enseñanza. Entonces decide Jesús ir a Betsaida y allí predicar el evangelio. Las personas le siguieron hasta aquel lugar
Y allí ocurre un milagro espectacular, que es el milagro de la alimentación a los 5,000 hombres, mujeres, niños, estaban allí siendo alimentados por Jesús, pero también escuchando la palabra, escuchando el mensaje que él había traído para salvar a la humanidad. También quiero saludar en esta mañana, antes de continuar, a María Elida Quintero, a Julián Méndez, bienvenido, Elizabeth Montoya, nuevamente Gloria con nosotros. Nos gozamos de que cada uno esté al tanto de estos estudios que son tan importantes para nuestra vida cristiana. Bien, continuamos entonces con el resumen. Jesús entonces se encuentra en Betsaida, hace el milagro de los 5,000, luego decide regresar a Capernaum, envía primero a sus discípulos en la barca. Él se queda despidiendo las personas, la gente que estaba con él, saca un tiempo, un espacio para buscar a Dios en oración, luego va caminando sobre las aguas hacia la barca donde se hallaban sus discípulos. Fue allí entonces donde Pedro le pide él también caminar por las aguas, sobre las aguas. Jesús le concede el privilegio de hacerlo, pero el temor hizo que él se comenzara a hundir. El temor fue entonces el tema de la semana pasada. Hoy entonces vamos a continuar con el capítulo 14, verso 34, y vamos a leer hasta el capítulo 15, verso 6. Dice así entonces la palabra del Señor. Ya terminada la travesía, vinieron a tierra de Genesaret. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos. Y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que lo tocaron quedaron sanos. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre, si habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Vemos entonces que cuando Jesús regresa de su recorrido, llega a la ciudad en su travesía, llega a Genesaret, ocurren muchas cosas, muchos milagros. Hay un alboroto en la ciudad debido a los milagros que Jesús estaba haciendo. Inmediatamente corrió la noticia por una especie de aldea, y la gente comenzó a venir y a traer sus enfermos, y Jesús empezó a predicarles y a hablarles de la palabra de Dios, a darles el mensaje de salvación. En medio de esto llegan los escribas y los fariseos, que son personas, en el caso de los fariseos era una secta de aquella época, y también los escribas eran las personas que estaban encargadas de escribir la palabra, de transcribirla, de copiarla. Eran como un tipo de secretarios, pero específicamente estos hombres escribas se dedicaban a copiar la escritura. Por lo tanto, eran reconocidos como maestros de la ley, porque a medida que ellos iban escribiendo, tenían que ir repitiendo todas las palabras del evangelio, de la palabra de Dios que ellos iban escribiendo, tenían que pronunciarla de manera en voz alta. Entonces se creía que ellos conocían muy bien la escritura, y así se fueron formando como una secta. Tenemos también entonces a los fariseos. Los fariseos eran hombres que se creían, la palabra fariseo significa separado o santo. Los fariseos entonces se consideraban como los únicos o el único grupo que había de ser salvo. Era un grupo, una secta discriminativa. Ellos no aceptaban otro grupo de personas, se encerraban en ellos mismos, en su propio grupo, e intentaban no contaminarse con gente de la plebe, aún que porque según ellos
perdón, sus ropas estaban sucias, estaban contaminadas y ellos no querían contaminarse. Entonces, la secta de los fariseos era una secta muy religiosa. Ellos, en vez de seguir la palabra conforme, le añadían a la palabra sus tradiciones, las cosas que venían del pasado. Y si nosotros hablamos de lo que son tradiciones, las tradiciones son todas aquellas ideas que vienen del pasado y que las tenemos y no nos dejamos influenciar por ellas en el presente. Más adelante vamos a mirar entonces una definición mucho más clara. Estos entonces, los fariseos, quienes se consideraban santos, pensaban que eran el único grupo que iba a ser salvo el día del juicio, que había un grupo de personas que serían salvas y que habría otro grupo de personas que irían a un lugar diferente, a un lugar donde era el lugar de la perdición. Ellos estaban muy preocupados de cumplir estrictamente la ley punto por punto. Y vemos que Jesús, cuando vino a predicar el mensaje de la palabra de Dios, les atacó mucho porque ellos, aunque aplicaban la ley, habían perdido el espíritu de la ley. No entendían en sí espiritualmente qué cosas se hacían y por qué se hacían. No tenían claridad en eso. Jesús muchas veces les dijo que ellos tenían que entender lo que significaba misericordia quiero, mas no sacrificio, porque ellos siempre procuraban cumplir punto por punto de la ley, pero se olvidaban de lo más importante, que era el amor. Y el amor hace parte de la palabra de Dios. Aún desde el principio de la creación se hace manifiesta el amor, la compasión, la misericordia de Dios hacia la humanidad. Y era lo que ellos no habían entendido. Por lo tanto, para los fariseos era muy fácil condenar, juzgar, acusar, discriminar, rechazar y hacerse a un lado como un grupo aparte, intocable, un grupo que no aceptaba el ingreso de aquellas personas que ellos consideraban impuras o de menos prestigio que ellos. Vemos entonces que también había una secta en la época que era la secta de los fariseos. Ellos tenían cierta controversia. La secta de los fariseos era una secta que estaba compuesta por personas que tenían algún poder económico, que pertenecían a las familias distinguidas de la época y tenían también mucho poder. Los saduceos eran muy contrarios a los fariseos. Ya vimos que los fariseos eran muy pegados a la ley, pero en cambio los saduceos eran personas que usaban más la razón que la misma escritura. Daban prioridad a lo que ellos pensaban que era lo más conveniente. Por lo tanto, ellos no creían en el alma, no creían que el hombre tenía un alma, no creían en la resurrección, no creen en los ángeles, no creen en los demonios y ciertas cosas que los fariseos en sí creían, pero consideraban que solamente ellos tenían el privilegio de trabajar en este tipo de áreas. Los saduceos entonces eran un grupo de personas también religiosos que también eran muy reconocidos en la comunidad, en el pueblo, mientras el Señor Jesucristo estaba ahí en medio de ellos. Hay una pregunta, nuestro hermano Robinson nos dice: los fariseos, según ellos, tenían derecho a ver lo malo de los demás, pero lo de ellos no, por ser separados, por pensar que cumplían la ley a la perfección. Así es, mi amado hermano Robin. Esta es la condición que tenían los fariseos en aquel momento. Ellos se consideraban los únicos salvos, los únicos que podían entrar al cielo, los únicos santos, los perfectos. También Anderson nos hace una aclaración aquí, dice: se define como grupo político y religioso integrado por la comunidad judía que surgió como clase durante el siglo III. Muy bien, hermano Anderson, gracias también por tu aporte. Además de ser un grupo religioso, también era un grupo político. Tanto los fariseos como los saduceos hacían parte de la política, aunque los saduceos no aceptaban muy bien a los romanos, pero eran muy buenos para negociar con ellos. Lo que más les interesa de los romanos eran los negocios y las
ventajas económicas que ellos pudieran adquirir. También nos habla nuestra hermana Lina María Hernández, dice: buenos días hermanos, Dios les bendiga, gracias por esta maravillosa enseñanza. Gracias Lina, Dios te bendiga, esperamos que sea de mucha edificación para cada uno de ustedes y también de mi propia vida. Bien, continuamos entonces, que aquí en el capítulo 15, en el verso 1, se nos habla entonces de un grupo de personas. Entre ellos encontramos a los escribas y los fariseos, y ya los describimos más o menos como eran: escribas conocedores de la ley, pero que se habían constituido en una secta porque eran reconocidos por el pueblo como aquellas personas que eran diestros, que eran personas que sabían, que conocían perfectamente la escritura. Y los fariseos, que era una de las religiones más fuertes de aquel tiempo, de aquella época, que era el grupo que era conformado como una secta, si pudiéramos decirlo así, por su forma de estar organizados, se es considerada una secta. Y también la secta de los saduceos, conformada por los ricos de la comunidad, los poderosos, que eran muy contrarias sus creencias a las de los fariseos. Podemos considerar a los fariseos de la época como los legalistas, y también considerar a los saduceos como aquellas personas que eran las más mundanas de la época, pues usaban era la razón. Saludamos a nuestra hermana Edith, Dios te bendiga hermanita Edith, bienvenida también a nuestro grupo en esta mañana. Bueno, vamos a mirar, si usted tiene ahí su Biblia abierta, espero que sí, que todos tengan su Biblia abierta, en el capítulo 14, ya empezando el 15, ya dijimos lo que pasó allí en Genezaret, lo que se presenta, la situación con los escribas y los fariseos. Y miremos, yo les pregunto algo: ¿cuál era la situación o cuál era el tema de discusión que tenían Jesús, o los fariseos, mejor dicho, los fariseos y los escribas, con Jesús? Miremos que ellos no estaban peleando, ni discutiendo, ni cuestionando, ni tampoco estaban rechazando algo que se dijera de acuerdo a la palabra de Dios o que fuera en contra de la palabra de Dios. Ellos simplemente estaban reclamando porque no se seguían las tradiciones de los ancianos. Miremos en el versículo 2, donde dice: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué tus discípulos rechazan la tradición de los ancianos? Esto era lo que más le estaba preocupando a los fariseos y a los escribas, la tradición. Nos encontramos en momentos o en una época también muy difícil, donde el cristianismo se ha desplegado muchas situaciones contrarias, a veces difíciles, y encontramos lugares donde se llevan a cabo ciertas tradiciones porque las enseñó un hermano fulano de tal, o porque el hermano de la misión lo estableció de esta manera, y con el tiempo esas cosas, esas formas que los hombres de Dios iniciaron la obra, se convierten en tradiciones dentro de la congregación. Y esas tradiciones también las convierten en pecados. Y ahí es donde viene a dejarse a un lado lo que dice la Escritura, por tener en cuenta la tradición que tiene cierta misión, cierta congregación o ciertos lugares, porque también podemos hablar de pueblos, de ciudades, de naciones enteras que tienen tradiciones a las cuales les es un poco difícil renunciar. Yo no sé si les conté en estos días, alguna ocasión, de unos hermanos que conocían del evangelio, un grupo indígena. Ellos conocían del evangelio, y una vez una de las misioneras, Dios le dio un mensaje. Ese mensaje hablaba de las relaciones sexuales entre padres e hijos. Cuando la hermana fue a llevar el mensaje, ella se cuestionó y dijo: Señor, pero ¿por qué este mensaje? No veo el por qué. Son hombres de Dios, aman hombres que te aman, pero bueno, está bien, yo obedezco. Y llevó el mensaje y habló sobre esta situación de las relaciones sexuales entre padres e hijos. Al terminar su mensaje, ella quedó muy impactada, porque resulta que en aquel lugar
la tradición era de que los padres eran los que iniciaban sexualmente a sus hijos o a sus hijas. Entonces, eso fue de gran impacto para ella, pero vemos cómo una tradición puede invalidar también un mensaje de la palabra de Dios. Y eso es lo que nos quiere enseñar en esta mañana esta porción de la palabra. Cómo los fariseos daban más énfasis a sus tradiciones que a la misma palabra. Por eso Jesús viene a cuestionarle en cuanto a la actitud que tenían ellos frente a los padres de todos aquellos que en algún momento ofrecían una ofrenda para Dios. Querían librar de la responsabilidad que tienen los hijos con sus padres en su vejez, cuando ya los padres no pueden valerse por sí mismos, cuando ya los padres no pueden hacer nada y que vienen los momentos de crisis en la salud, donde los padres ya no pueden trabajar, no pueden conseguir su provisión, pues le corresponde a los hijos ser los que contribuyan con esta labor, así como sus padres les ayudaron a levantarse, les proveyeron, les suplieron sus necesidades. Los hijos también tienen la responsabilidad en cierto momento de suplir las necesidades de sus padres cuando sus padres no están en la posibilidad de hacerlo. Resulta que según la tradición de los fariseos, entonces ellos tenían que llevar una ofrenda, o si querían hacerlo voluntariamente, una ofrenda, presentarla a Dios, y no podían hacer partícipe a sus padres de esa ofrenda, así fueran en casos extremos, donde sus padres tuvieran momentos demasiado difíciles. La excusa para esos hijos malos era: no podemos ayudarte porque lo que tenemos lo ofrecimos a Dios. Resulta que cuando sus padres ya morían o cuando sus padres ya no tenían sus necesidades, ellos entonces se suplían de estos dineros o de esta ofrenda que, entre comillas, ellos habían ofrecido a Dios, y partían con los fariseos, o sea, les daban la porción a los fariseos para calmar su conciencia. Entonces esto era lo que Jesús estaba criticando de ellos, o les estaba señalando, porque ellos querían y permitían, siendo tan celosos, permitían que ciertos hijos rechazaran o incumplieran con el mandato de honrar al padre y a la madre, con tal de ellos recibir una ofrenda o un dinerito adicional. Vemos, mis amados hermanos, entonces que Jesús tenía mucha razón en este llamado de atención. Vemos así cómo los fariseos siempre le daban más prioridad a sus tradiciones que a la misma palabra del Señor. Vemos entonces que Jesús les trata en el verso 7 de hipócritas, hipocresía. Muchas veces nosotros, mis amados hermanos, tratamos de justificar nuestras acciones, nuestras obligaciones, nuestras responsabilidades, dejándonos guiar por ciertas tradiciones. La tradición es algo que no solamente es transmitir quizás una noticia o una literatura popular o doctrinas o ritos o costumbres, sino que también puede transmitir en la parte religiosa cosas que tienen que ver con alguna enseñanza o algo que un hombre quiso transmitir, ¿sí?, del pasado. Entonces hoy mucha gente encontramos que dice: no, es que en el año 1500 se hizo de así esta manera y nosotros lo tenemos que hacer de la misma manera, o en el año 200 después de Cristo se hizo así, entonces vamos a hacerlo así. No debe de ser así. Nosotros debemos de corroborar que nuestras tradiciones no contradigan lo que dice la palabra del Señor. Entonces, en conclusión, tenemos dos puntos importantes o dos reglas de esta porción de la palabra. Uno, si las escrituras contradicen las tradiciones humanas, ¿qué es lo que debemos de hacer nosotros? Seguir las tradiciones. Pero si las escrituras no contradicen las tradiciones humanas, podemos usar las tradiciones. Y vamos a ver algunos ejemplos. Miremos lo que dice Lucas capítulo 22, verso 19. Hablando de la
Cena del Señor. Sabemos que la Santa Cena es algo que el Señor instituyó para cada uno, para la iglesia del Señor, porque Él dice ahí en el verso 29, perdón, capítulo 22, verso 19, dice, tomó el pan y dio gracias y lo partió y le dijo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dada, haced esto en memoria de mí. Eso hace de que esto quede establecido dentro de la iglesia. Y en la iglesia pues acostumbramos a hacerlo, la iglesia cristiana en algunos lugares lo hacen cada vez que hay culto, en otros lugares lo hacen cada 8 días y en otros lugares lo hacen una vez al mes, en algunos otros pueden hacerlo una vez al mes. Lo más importante de esto es que Jesús deja esto para recordar el sacrificio que Él hizo en la cruz y su resurrección, hablando de su cuerpo y de su sangre que ha sido derramada para librarnos a nosotros del pecado y limpiarnos de toda nuestra maldad. Entonces, vemos que esto es tradición, pero encontramos en algunos otros lugares que se les exige a la gente que cuando participen de la Santa Cena, que lo hagan de rodillas. Bueno, bíblicamente no tenemos cómo respaldar esto, ¿sí? Pero, ¿qué podemos hacer cuando encontramos que hay ciertas tradiciones en ciertos lugares? Tenemos que analizar, primero, ¿qué dice la Biblia en cuanto a eso? ¿Sí? Ahora, si esto no se opone a la Escritura, porque hay cosas donde el Señor no interviene, bueno, lo podemos realizar y someternos a como lo hacemos en la congregación. Pero cuando las cosas contradicen la palabra del Señor, por ejemplo, que si se dice, el Señor Jesús dijo que hiciéramos en memoria de la Santa Cena, pero nosotros no lo queremos hacer. Bueno, ahí es donde hay que tener cuidado. Dicen, no, pues que mi misión nunca lo hace. Bueno, entonces yo debo buscar un lugar donde se haga algo que Dios ha establecido, ¿sí? Porque ya entonces entraríamos a contradecir lo que es la Escritura. También en otros temas como son la adoración y la alabanza, vemos que muchas veces hay críticas porque allí hacen de una manera y allí hacen de otras. Hay lugares, por ejemplo, donde no se pueden levantar las manos, donde no se puede hacer cosas que, por ejemplo, danzar o girar o saltar, pero cuando nosotros vamos a la Escritura nos encontramos que la Escritura no se opone a nada de estas cosas. Por ejemplo, en el Salmo donde dice, pueblos todos, batid las manos, vemos que entonces para el Señor o para la tradición, es una tradición batir las manos, levantar las manos. Hay personas que dicen, pero ¿por qué lloran? No deberían de llorar. Bueno, eso es algo personal, si llora está bien, si no llora también está bien. Es nuestra forma de adoración y cada uno tiene una forma. Por lo tanto, mientras la palabra no lo contradiga, lo podemos hacer y no podemos caer en crítica. Pero cuando no va acorde a la palabra, entonces nosotros ahí debemos de alejarnos. Recordemos entonces los 2 puntos esenciales que tenemos que tener en cuenta con la Escritura es, si la Escritura contradice la tradición humana, debemos de seguir primeramente las Escrituras. Si las Escrituras no contradicen la tradición humana, podemos utilizar ambas. Vámonos para otro punto, por ejemplo, cuando se dice que María es mediadora entre Dios y los hombres. Esta es una tradición, es algo cultural en medio de nuestra nación, de nuestro país, en algunas regiones muy asentada esta idea, si pudiéramos decirlo así. Pero cuando vamos a la Escritura, en 1 Timoteo capítulo 2, vamos a mirar lo que dice 1 Timoteo capítulo 2, verso 5, donde dice quién es el verdadero mediador entre Dios y los hombres. Y yo quiero leerlo para que no quede ninguna duda. 1 Timoteo capítulo 2, verso 5 dice así, porque hay un solo Dios. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Es
Jesucristo, hombre. No hay otro mediador. No podemos aceptar como mediador a ningún hombre, ¿sí? No podemos aceptar como mediador a ninguna mujer común y corriente. En algunos casos, algunos creen que el Salvador es el pastor o el enviado o la persona o el misionero, ¿sí? Pero el único mediador nos dice la palabra que es Jesucristo. ¿Sí? También en Juan 14:6, vamos a leerlo. Juan capítulo 14, verso 6. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie, oiga bien, nadie viene al Padre sino por mí. Nadie puede acercarse al Padre sino a través de nuestro Señor Jesucristo. Bien, creo que queda claro esta parte. Vemos que en algunos lugares también, por ejemplo, lo del altar, ¿sí? Hay lugares donde son muy tradicionales con lo del altar. Y se dice que el altar solamente está dividido en partes, ¿cierto? Entonces, el lugar más alto solamente puede subirse el ungido. Esto es algo tradicional porque por la escritura nosotros no encontramos a Jesús usando cierto tipo de púlpitos, sino que por la escritura vemos a Jesús y a todos los apóstoles usando cualquier lugar o cualquier espacio donde se les permita predicar el mensaje de Dios. Y muchas veces hemos hecho de estos espacios un ritual, que tiene que ser ahí, solamente ahí se puede subir el que va a dar la palabra de Dios. Esas son tradiciones humanas, pero en ningún momento la palabra está respaldando. Si se hace, pues no están pecando, pero si no lo hacen, pues tampoco. Eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Anderson también nos dice la celebración de la Semana Santa. Muy bien, esto también es algo tradicional y es algo que no nos dice la palabra que debemos de estarlo celebrando, celebrar la Pascua continuamente. Sabemos que la palabra nos enseña que nuestra Pascua es nuestro Señor Jesucristo, y lo vimos hace 2 semanas que estuvimos viendo que Él era nuestra Pascua, como lo dice la palabra de Dios en Corintios. Entonces, esta celebración, pues, bueno, que se hace por recordar algunas cosas, pero desafortunadamente caemos en el error de que nos recordamos de la muerte de nuestro Señor Jesucristo solamente en el tiempo de la Semana Santa, y en el resto del año no nos acordamos de Él, cuando la palabra de Dios dice que debemos de hacer memoria continuamente de esto. Y vemos, por ejemplo, en la Santa Cena, que es el propósito de hacer memoria de la muerte de nuestro Señor Jesucristo y de su resurrección, como la iglesia primitiva lo celebraba cada que se reunían. Siempre estaban recordando. Y yo creo que en cada mensaje, en cada enseñanza, en cada predicación, nosotros debemos de recordar sobre la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. No podemos quedarnos solamente en la muerte, tenemos que hablar también de su resurrección, porque Él venció la muerte y eso es lo que ha hecho que Cristo sea el victorioso y que también nos lleve a nosotros en victoria. Bien, vamos a continuar entonces con la segunda parte de este estudio. Vemos que los saduceos, como acabamos de hablar de ellos, estaban ciegos a la escritura. O sea, para ellos la prioridad no eran los escritos. Si había algo que decía la palabra que no iba de acuerdo a la razón, entonces ellos lo eliminaban. Solo tenían en cuenta esas partes que ellos creían o que ellos consideraban que eran verídicas o aceptables. Hoy tenemos grupos de personas donde ellos solamente aceptan lo que ellos consideran que es razonable. Lo irrazonable no lo aceptan y buscan justificar los hechos de manera diciendo que era una fábula, una metáfora o que era algo simbólico. Por ejemplo, cuando se habla de la destrucción de Sodoma y de Gomorra, algunos se atreven a decir que fue simbólico, que eso nunca pasó, que porque un Dios tan grande, un Dios tan bueno, no le es posible destruir a la humanidad, a lo que Él ha creado. Pero vemos que Dios lo ha demostrado de muchas maneras. Por ejemplo, cuando hubo el diluvio, Dios
tiene el dominio sobre lo que Él ha creado. ¿Quién es el único que puede gobernar sobre lo creado? Si usted ha creado, digamos, usted hizo un pastel, hablando de las mujeres, hizo un pastel, usted decide qué hacer con él. Usted lo puede echar a la basura si considera que no le quedó bueno o que no le va a gustar a nadie, o lo puede repartir entre sus vecinos. O lo puede comer usted también. Entonces Jesús, Dios, decide qué hacer con la humanidad, pero Él la ama. Eso es algo que nosotros no podemos dejar a un lado. El amor que Dios tiene por la humanidad y las cosas que Dios ha hecho ha sido evitando también la corrupción, evitando que el mundo se vuelva nada en un momento. Cada ley, cada norma que Dios ha establecido para conservar la familia, también es para conservar la sociedad. Hoy tenemos una descomposición total, fatal, si pudiéramos decirlo, porque Dios establece el hogar, establece la familia. ¿Y qué nos encontramos en el día de hoy? Que ya nadie quiere tener familia ni hacer parte de familia. Las personas quieren ser independientes, las mujeres no quieren tener hijos, los hombres no quieren casarse. ¿Y a qué nos trae eso? Bueno, a ese mismo desorden psicológico, emocional y moral que trae, que viene como consecuencia y que recae sobre nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos. Cada día esto se va a degenerar más cuando la familia ha sido compuesta por Dios para mantener un equilibrio en la sociedad. No hay lugar más seguro para un niño que la presencia de su madre y de su padre. Eso le da seguridad y permite que su formación sea mucho mejor, donde se formen mejor los valores, donde se forme mejor su fe, sus creencias. Pero a la sociedad del día de hoy esto no le interesa, porque la razón humana es mucho más importante que la Biblia. Uno se encuentra con los jóvenes que les dice hoy, muchachos, eso no es correcto. La palabra de Dios dice, no, pero es que la palabra de Dios es algo anticuado ya, eso para esta época no sirve. No, la palabra de Dios permanece para siempre. Y recordemos que las leyes que Dios ha establecido y todo lo que está escrito en la palabra es con el único propósito de bendecir al hombre. Dios es el único que sabe qué es lo mejor para cada uno de nosotros. Entonces no podemos razonar lo que Dios ya dejó escrito, lo que Dios ya dejó establecido, si entendemos que Él es soberano y que todo lo que Dios hace es bueno y siempre lo ha hecho pensando en el bienestar del ser humano. Tenemos entonces algunos ejemplos en cuanto a esta razón humana, a estas cosas que ellos consideraban y consideran muchos hombres en el tiempo de hoy. Algunos se basan mucho en la experiencia personal, en la experiencia de su vida. Y las experiencias de todos los seres humanos son muy diferentes, pero todas nuestras experiencias deben de ir confrontadas a lo que nos dice la palabra del Señor. Por ejemplo, digamos que una niña, es un ejemplo que se usa muy normalmente, una niña queda embarazada. Ya los niños de hoy, las niñas, si quedan embarazadas es porque quieren, porque hoy se les ha abierto los ojos de una manera impresionante. Ellos conocen las consecuencias de un embarazo, las causas, cómo evitarlo, pero su razón no les permite actuar de la manera más correcta y más sabia. Entonces, se dice que entonces, como ella es dueña de su cuerpo, puede eliminar ese ser viviente que tiene en su vientre, porque es dueña de su cuerpo. Pero la palabra de Dios dice que Dios es el dueño nuestro, ¿sí? Y cuando hablamos de creyentes allá en Corintios dice que ya mi cuerpo no me pertenece a mí, que mi cuerpo le pertenece a Dios y que presente todos mis miembros como para obras de justicia, ¿sí? Es lo que dice la palabra de Dios. Entonces no podemos justificar que es una niña, que es menor de edad, que es que no quiere responder el papá, etcétera, etcétera. Si hacemos algo malo, hay consecuencias. Si Dios dice, no forniquen, esperen, tengan paciencia,
vayan al matrimonio, es porque Dios quiere cuidar nuestra vida y librarnos de sufrimientos, librarnos muchos problemas y muchas situaciones difíciles. Muchas niñas al quedar embarazadas son expulsadas de la casa, empiezan a rodar de un lugar a otro, los hombres empiezan a aprovecharse de ello y así es que muchas de ellas se convierten en prostitutas porque es lo único que pueden y lo que saben hacer. Entonces, cada pecado trae una consecuencia. Y cada pecado lleva a un pecado más grande. Por eso la palabra de Dios dice que el postrer estado de aquel que fue limpio en algún momento y dejó la casa vacía, el estado postrer es peor que el que tenía antes. Claro, porque vienen otros espíritus más, toman posesión de la casa y hace un desorden. Es por eso que uno encuentra muchas veces personas que tienen, uno las conoció, que eran quizás nobles, amables, sencillas, que eran personas muy aceptables entre la sociedad, pero que de un momento a otro se convierten en personas que uno dice, Dios mío, ¿cuándo fue el cambio de esa persona? ¿Cómo era y lo que es ahora? Es terrible, ¿cierto? ¿Por qué razón? Porque sus pecados le han llevado a otros pecados mayores y su carácter, su moral se ha ido degenerando cada día más. Entonces, la razón humana no nos favorece para nada. Tampoco podemos tener en cuenta el temperamento. Si la Biblia nos habla del amor, si la Biblia nos habla del ser pacientes con los hermanos, ¿qué es lo que debe primar aquí? El amor. Es lo que debe de primar. Entonces no podemos justificarnos diciendo, ah, no, es que yo soy así, yo soy de mal genio y la gente me tiene que aceptar así, porque esa es su razón. Pero, y también dicen, Dios sabe que yo soy así y Dios sabe que me tiene que aceptar así. No, Dios ha dejado establecida una norma y cuando el Espíritu de Dios entra en nosotros, el amor brota, fluye, sin que nosotros tengamos que hacer ninguna fuerza para tenerlo. También algunos cuestionan la palabra debido a su conocimiento o a los descubrimientos o a la ciencia, ¿cierto? Cuando vemos algunos programas de ciencia y empieza a cuestionarse la escritura, ¿sí? Por ahí, por ejemplo, escuché que es muy posible que el día en que el pueblo de Israel sale de Egipto y les toca cruzar el Mar Rojo, dicen que el hecho de que el mar se hubiera secado fue porque hubo una explosión a cierta distancia de un volcán, eso provocó un tsunami y que ese tsunami hizo que se bajaran las aguas de aquel lugar y el pueblo de Israel pudiera pasar. Sea cual sean las cosas que se quieran decir en cuanto a este milagro, lo que nosotros entendemos es que fue la mano de Dios, no importa la forma en que lo haya hecho, no importa los medios que él haya utilizado, fue el mismo Dios el que provocó este milagro. Bien, precisamente en ese momento, en ese tiempo, en ese espacio y en esas circunstancias, fue la mano de Dios. No podemos entonces justificar con la razón o con la mente humana. Hay cosas que nosotros nunca vamos a poder entender ni nunca vamos a poder darle a entender tampoco a las personas. Vemos entonces que encontramos en la tradición humana también las dos razones muy semejantes a las de la tradición humana. La tradición humana, por ejemplo, nos dice que ellos pensaban en el pasado, o sea, todo lo que traían, su forma de actuar, de ver las cosas, venía de atrás, de la tradición. Pero en cambio, lo que es la razón humana es lo que algunos piensan en el presente, de lo que se vive hoy, de las circunstancias que vivimos hoy, del medio en que vivimos hoy, del conocimiento que tenemos hoy y de las experiencias que tenemos hoy. Entonces, la tradición humana, lo que viene de nuestro pasado, que ha venido de generación en generación, y la razón humana entonces proviene de lo que algunos piensan en el presente. Pero la fuente de nuestra creencia, de nuestra fe, es la escritura. Los fariseos entonces tomaban las tradiciones humanas como lo más importante por encima de la palabra, mientras que los saduceos tomaban la razón humana
como lo más importante por encima de lo que dijera la Escritura. A ellos no les importaba lo que la palabra dijera si contradecía su forma de pensar. Entonces, dos reglas para tener en cuenta. Si las Escrituras contradicen la razón humana, y pudiéramos hablar también de la tradición humana, debemos de seguir ¿qué? Las Escrituras. Si las Escrituras no contradicen la razón humana o la tradición humana, entonces podemos utilizar ambas. Bien, quiero saludar a Ángela Stone de Estados Unidos. Ángela, Dios te bendiga. Qué bueno que estés con nosotros en esta mañana. Un abrazo desde acá para ti, muy especial, siempre lo recordamos. Gracias al Señor que nos volvimos a contactar. También quiero saludar a Jenny Pérez. Dios te bendiga, Jenny, desde Buenos Aires con nosotros. Dios te bendiga. Robinson Moscoso también dice que hubo un programa que se llamaba Los Restos de Jesús. Y también, claro, ellos usaron mucho lo que fue el pensamiento humano y cuestionar lo que dice la palabra del Señor. Hemos aprendido hoy entonces que ni la tradición ni la razón humana pueden contradecir lo que dice la Escritura. Ejemplos de la razón humana, ya hemos visto algunos. Por ejemplo, hay quienes dicen que cuando estudian el universo es tan maravilloso que hace pensar que hubo un creador. Pero cuando vamos a la Escritura, nos damos cuenta de que realmente hay un creador. Aquí podemos usar entonces lo que es la Escritura y lo que es la razón, ¿sí? La ciencia demuestra que el que creó todas las cosas, todo tan perfecto, tan minucioso, que tiene que ser una obra de alguien con una inteligencia o con una sabiduría sobrenatural, y ese es Dios. Pero también la Escritura nos enseña que Dios fue el creador de todas las cosas. Ángela nos dice bendiciones, los amo mucho, feliz Día de la Madre, hermana, Dios te bendiga, Ángela, muchísimas gracias. Y pues recuerdo también, feliz Día de la Madre para todas aquellas que nos están escuchando a través de este programa. Bueno, hay personas también que cuando usan la razón humana dicen, yo solo creo en lo que veo, ¿sí? Tomás lo dijo, yo hasta no ver y meter mi dedo en la llaga, no creer. Jesús le dijo, bienaventurados que los que sin ver creyeron. Hay personas que dicen, pues yo nunca he visto un milagro, nunca he experimentado un milagro, por lo tanto no creo en los milagros. Esa es la razón humana. Pero la Escritura nos dice que los milagros son posibles y nos da promesas en cuanto a esto. Y no solamente nos da las promesas, yo creo que también cuando nosotros creemos podemos experimentar los milagros que Dios hace. Otros argumentan que la doctrina de la Trinidad va en contra de la razón, porque 1 más 1 más 1 es igual a 3. Entonces dicen, no, es que se cree en un Dios de 3 cabezas. Pero la palabra nos dice que Dios es un solo Dios, pero que también está compuesto de 3 personas, ¿sí? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Jesús dijo, el Padre y yo, uno solo somos. O yo y mi Padre somos uno. Y luego dijo también, allá en el mismo Evangelio de Juan, cuando queramos estudiar sobre la Trinidad, no es sino estudiar el Evangelio de Juan, que creo que lo están estudiando con mi esposo todos los días en la noche o en la mañana, no recuerdo, para ver tan palpable y tan claro lo que es la esencia de Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Jesús dice, entonces cuando yo me vaya, es necesario que yo me vaya porque les enviaré al otro, al Consolador, y Él estará con vosotros todos los días hasta el fin. Vemos que a todos 3 se les llama Dios. Jesucristo es Dios, el Espíritu Santo es Dios y el Padre es Dios. Son uno solo en 3 personas. Aunque muchos no lo entiendan y no quieran dar la razón porque consideran que humanamente esto no puede ser posible, la palabra de Dios nos dice que eso sí es posible. Y Dios es soberano y Él sabe cómo hacer todas estas cosas. Bien, hasta aquí entonces el estudio de hoy. Para la próxima semana, yo creo los hermanos que tienen su libro pueden estar llenándolo, muy juiciosos. Vamos por lecciones. Hoy vimos entonces
la lección 2C. Para la próxima semana estaremos viendo lo que es el hombre hecho a la imagen de Dios, y aquí tenemos mucha tela para cortar, tenemos mucho tema para trabajar. Espero que haya buena participación, que usted prepare allá sus preguntas mientras usted realiza el libro, aunque algunas personas que nos ven no tienen el libro. Al escucharnos ellos pueden aprender mucho, y al usted hacer su aporte y al usted hacer sus preguntas, también ellos pueden adquirir mucho conocimiento y aclarar muchas inquietudes y muchas dudas que cada uno de ellos tiene. Saludo a mi hermano Miguel, Dios te bendiga, hermano Miguel, a mi hermana Mariana Palacio, bienvenidos en esta preciosa mañana. Los objetivos de la lección de la próxima semana entonces es explicar lo que la humanidad comparte con el resto de la creación y en qué nos asemejamos a Dios. Eso es algo muy importante. Muchas veces no sabemos en qué nos asemejamos nosotros a Dios. Segundo, identificar por lo menos 2 maneras de ver la imagen de Dios en las personas y compartir con otros acerca de la responsabilidad y capacidades que Dios nos ha dado en la creación. Y tercero, explicar la fuente de todo el mal en el mundo, dar una definición bíblica del pecado y participar en una discusión acerca de cómo el pecado ha afectado la imagen de Dios en nosotros. Tenga en cuenta esto para las preguntas que vamos a hacer en la próxima semana, que tengamos como un debate en cuanto a esta situación. Y por último, identificar 4 maneras en las cuales pecamos y explicar cómo podemos dejar de pecar. Entonces, estas son las lecciones que veremos la próxima semana. Espero que usted esté bien piloso y que esté bien activo para que podamos hacer una clase bien especial a través de este medio y podamos interactuar. Yo ya puedo ver sus preguntas aquí, puedo ir leyendo, y eso es importante tanto para mí como para ustedes, de poder interactuar, aunque sea de esta manera. Pues estamos acostumbrados en la iglesia que se nos extienden esas clases porque surgen muchas preguntas y dialogamos y debatimos, y eso es muy, muy bueno porque es una manera de aprender, porque seguramente que lo que trabajamos allí nunca se nos va a olvidar. No siendo más, entonces dejo con todos ustedes. Hoy tenemos un programa muy especial de escuela dominical. No se lo vaya a perder. Los niños han preparado algo precioso. Yo estoy maravillada de lo que ellos han hecho. Espero que usted también lo disfrute. Y si usted tiene niños en casa, póngalos a que ellos participen de esta enseñanza tan maravillosa que se ha preparado para todos ellos, que la puedan disfrutar, que puedan aprender. Lo más lindo de este programa es que ellos mismos, los mismos niños de la iglesia, son los que están participando y están organizando todo este proyecto tan maravilloso que han realizado, que han empezado las maestras de escuela dominical de nuestra iglesia, Palabra y Renovación. Nuestro deseo, hermanos, es poder suplir todas las necesidades, trabajar con los adolescentes, con los jóvenes, con los niños, con las mujeres, que también tenemos nuestro programa el día viernes a las 8 de la noche. Fue muy lindo este proyecto, porque la semana pasada comenzamos y empezaron a lanzar los posibles nombres que podríamos tener para este grupo. Y sí, ya le tenemos el nombre. Fue un aporte que hizo nuestra hermana Lina Hernández y dice: Mujeres Unidas Creciendo en la Fe. Así se va a llamar nuestro programa de los viernes a las 8 de la noche. Te esperamos, tenemos varias cosas para compartir allí. Y también queremos hacer, mi esposo ha estado pensando en realizar un trabajo con los varones, con los sacerdotes de hogar. Qué bueno, hermano, de que tengamos la libertad de trabajar y que podamos ser todos edificados. Todo lo que hacemos en la congregación, en la iglesia, cada tema, para las parejas, para las mamás, para las ancianas, para los líderes, podamos compartirlos a través de este medio y podamos seguir creciendo y poner por obra todas esas cosas que el Señor nos ha enseñado. Bien, me despido de ustedes. Gracias, Luzaida, también nos saludan esta mañana. Feliz Día de la Madre también para ti. Rosa Elvira Pérez nos manda un ramo de flores para este día tan maravilloso. Yo lo recibo con mucho cariño. Esos besos, esos abrazos para todas ustedes, madres preciosas, esforzadas, sacrificadas. Sabemos lo que esto significa. Dios me les bendiga.
y hasta el próximo domingo a las 8 de la mañana. Y no se vaya, porque enseguida tenemos nuestro precioso culto de escuela dominical. Dios les bendiga.